Y para el desdoble de este jueves, le agradezco que nos tome la comunicación y que platique con la audiencia de la capital. Alejandro Encinas, él es coordinador del equipo de transición de Clara Brugada. Alejandro Encinas, buenas noches, ¿cómo estás? Doctor, es un gusto estar contigo. Qué bueno que nos acompañas. Y mira, la primera pregunta sería para la gente de la ciudad. ¿Qué es el proceso de transición? ¿En qué consiste? Bueno, es un momento en que inicia la coordinación entre el gobierno saliente y el gobierno que va a llegar, en donde se sientan representantes de ambas partes para ver el estado que guardan todos los asuntos de la administración pública de la ciudad, cómo va el ejercicio presupuestal, cómo ha venido haciendo el ejercicio de las finanzas públicas, cuáles son las obras en proceso que deben de concluirse, cuál es el estado que guarda el desarrollo de los programas sociales, qué licitaciones pueden anticiparse para que aprovechemos el tiempo y se puedan realizar obras que sean consideradas en el presupuesto del año 2025. En fin, es un proceso político muy interesante. No se trata de un proceso de entrega-recepción, no es un asunto de carácter administrativo, sino es un asunto nodal para, primero, garantizar que la ciudad siga funcionando de manera regular y al mismo tiempo se vayan tomando decisiones que permitan mejorar infraestructura, servicio, ver la agenda legislativa, ver la agenda de la gobernabilidad política en la ciudad. Y creo que esto es muy importante, más aún de las primeras, a diferencia de las primeras experiencias que tuvimos, por ejemplo, en 1997, cuando dejamos de ser un departamento del gobierno federal y prácticamente la entrega o la transición fue darnos los expedientes y prácticamente darnos las llaves del gobierno de la ciudad sin iniciar justamente un proceso para tener certeza del estado que guarda la administración pública capitalina. Creo que aquí va a ser muy diferente, una no solamente tersa, fraterna, sino también creo que lo más importante es que tendremos el acceso a toda la información que es necesaria para que desde el primer día Clara Brugada empiece a gobernar y a dar resultados. Alejandro, ayer en conferencia de prensa, la jefa de gobierno electa Clara Brugada y el jefe de gobierno Martí Batres nombraron a representantes de este equipo de transición. Clara Brugada únicamente te mencionó a ti como coordinador, pero ¿quiénes más van a participar de parte del equipo de Clara Brugada? Bueno, claro, está por definirlo en estos momentos, Ok. pero por supuesto que aquí tenemos un equipo de trabajo que inició sus labores el 17 de diciembre del año pasado, en donde somos alrededor de 65 personas que formamos el Consejo Asesor Programático que ha venido desarrollando el programa de gobierno que encabezará Clara. Todos ellos siguen trabajando, tenemos grupos de trabajo, se realizaron foros públicos y estamos generando materiales para los temas que formarán los ejes rectores del próximo gobierno. Entonces, en este núcleo pequeño hay un grupo que nos ayuda a coordinar todo el Consejo Asesor. Tenemos compañeros como Pablo Llanes, como Alejandro Cuévano, Rocío Lumbera, Horacio McKinley, muchos compañeros que ya tienen experiencia en la administración pública y ten la certeza de que seguiremos trabajando como hemos hecho prácticamente a lo largo de estos meses, en donde ya se tiene construido no solamente planteamientos de carácter general, sino propuestas que tienen respaldo técnico, científico y financiero, presupuestal, que es lo más importante. Esto que mencionas es muy importante y también lo decías anteriormente de esta entrega-recepción que se dio cuando el entonces Federal dejó de ser un departamento dependiente del Ejecutivo y se conformó como un distrito pues capital. En ese momento fue una entrega-recepción y desde entonces tú has estado luchando, eres una de las personas que más ha trabajado por la Ciudad de México. A la luz de ese momento histórico y a la luz de cómo está la ciudad hoy, ¿consideras que los retos a los que se enfrenta la Ciudad de México han cambiado y cuáles considerarías que son los más apremiantes hoy en 2024? No, esa es una ciudad muy diferente a la que nos tocó conocer y gobernar en 1997 en el gobierno encabezado por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. En aquel momento, la tarea fundamental fue construir todas las instituciones de un gobierno local,
Esa yo creo que es la mayor aportación que hizo el ingeniero Cárdenas a la ciudad. Posteriormente, con la llegada de Andrés Manuel, se inició un proceso de transformación que generó una ciudad de libertades y derechos donde se tomaron pues toda la construcción de los derechos universales que hoy están consagrados en nuestra Constitución, como la pensión para los adultos mayores, un planteamiento muy ligado a la lucha contra la desigualdad y en favor de la justicia. Esta labor la continuamos en el periodo que me tocó ser jefe de gobierno, en donde se fortalecieron también de manera particular todo el desarrollo del equipamiento, la infraestructura, los servicios urbanos. Con Marcelo vino en una etapa importante en el fortalecimiento de los derechos civiles y las libertades democráticas, el matrimonio igualitario, lo que es la suspensión legal del embarazo, la adopción entre parejas del mismo género, que también tuvo un impacto nacional, porque eso replanteó muchos de los derechos políticos, civiles y humanos a nivel nacional. Tuvimos un bache ahí con Mancera, pero con la llegada de Claudia se recuperó no solamente el ritmo de trabajo y desarrollo de la ciudad, sino se continuó por fin abatiendo los problemas de inseguridad, que recordemos cómo en 1997 la Ciudad de México estaba considerada como una de las más inseguras del mundo. Hoy es una de las ciudades más seguras del país y de toda América Latina, de las grandes ciudades metropolitanas. Y bueno, ahora estaremos emprendiendo este nuevo proceso en donde la ciudad, que ahora, a diferencia del 97, tiene una gran comunicación a través de las redes sociales, que tiene nuevas formas de organización ciudadana, que tiene prácticas distintas con el fortalecimiento que se tuvo con la primera constitución de la ciudad en 2017, donde ya tenemos no solamente un cabildo de la ciudad que se reúne con la jefa de gobierno, sino también órganos colegiados de gobiernos en alcaldías que dejaron ser jefaturas delegacionales. Es una situación totalmente distinta, pero hay que aprovechar justamente porque esto favorece, además de una mejor coordinación con el gobierno federal, con los gobiernos de la zona metropolitana, con las alcaldías, con un Congreso que tiene mayor fortaleza, hay que aprovecharlo para dar un paso sustantivo en fortalecer pues todos los derechos y también cumplir con las responsabilidades que le corresponden al gobierno. En ese sentido, también ayer la jefa de gobierno electa Clara Brugada delineó que habría temas prioritarios a los que se les daría atención en una primera instancia. Entre esos se planteó movilidad, se planteó agua y se planteó también bienestar. También durante la campaña ella dijo que iba a abordar, por ejemplo, el tema del agua y el tema de la movilidad desde una perspectiva metropolitana en coordinación con las entidades que colindan con la Ciudad de México. ¿Tienen planteado o planeado para este proceso de transición reuniones también, por ejemplo, con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, o también con el gobernador de Hidalgo, o tiene algún tipo de plan para llevar a cabo esa perspectiva metropolitana? Sí, por supuesto, uno de los signos claves de la gestión de Clara Brugada será todo el tema de la coordinación de carácter metropolitano. Temas como la contaminación atmosférica, los problemas de seguridad, el manejo del agua en esta zona, pues trasciende las fronteras jurídicas establecidas en nuestras leyes. No se pueden resolver por solo una de las entidades federativas este problema. Se necesita una coordinación con el gobierno federal, con los gobiernos de los estados, y estamos en una situación envidiable, porque pues no solamente tenemos a la primera mujer presidenta de la República, y que fue ex jefa de gobierno de la ciudad al frente del Poder Ejecutivo, sino se van a encabezar o se encabezan los gobiernos del Estado de México, de Hidalgo, de Tlaxcala, de Puebla, de Morelos y de la Ciudad de México, lo cual permite y crea una oportunidad de coordinación muy importante. Me vas a decir, bueno, el PRI en su oportunidad también tuvo el gobierno federal y el gobierno de esas entidades, sí, pero no solamente nunca hubo la convicción de hacer una política con visión metropolitana, sino que hubo encono y diferencias. Yo conozco muy bien la experiencia que se tuvo en las diferencias entre lo que fue el Distrito Federal y el gobierno del Estado de México, que siempre vieron con mucha resistencia la coordinación metropolitana porque suponían que era un paso adicional para poder generar una nueva entidad federativa con 18 municipios de la zona metropolitana
metropolitana y eso fue un choque permanente dentro del propio PRI que limitó la coordinación del desarrollo metropolitano. Hoy ese tema está resuelto, hoy la Ciudad de México ya es una entidad con autonomía, tiene su propia constitución, no se le va a cercenar el territorio a nadie, pero además todas nuestras gobernadoras y nuestros gobernadores en la zona centro del país comparten esta visión. Tenemos una oportunidad única que tenemos que aprovechar para hacer el diseño de un nuevo modelo de gestión hídrica que no se sustente solamente en la extracción de los pozos profundos en los mantos freáticos de la zona metropolitana o traer de fuentes externas del Cutzamala, del río Lerma, agua para la zona metropolitana del Estado de México y de la ciudad, sino vamos a tener que hacer un rediseño que nos permita retener el agua que durante siglos hemos sacado de la ciudad para que no se inunde, para tener un aprovechamiento, ya sea en su reuso para temas domésticos o industriales, como también para la recarga de los acuíferos, lo cual va a ser un manejo totalmente distinto. En movilidad, pues por supuesto que tenemos que seguir entendiendo que tiene que haber una integración metropolitana, más aún cuando hay una enorme afluencia de habitantes del Estado de México hacia sus labores de trabajo, de servicios, de estudio a la capital de la República. Por darte un ejemplo, más del 60% de los usuarios del metro vienen del Estado de México. Ese nivel de integración tenemos que fortalecerlo. Y por supuesto que temas de desarrollo como el Metrobús en el circuito interior, que será toda la ruta cero, el mejorar toda la movilidad con los cablebuses, incrementar la electromovilidad con los trolebuses en carriles confinados, pero también la articulación de transporte metropolitano va a ser fundamental. Aquí la dimensión metropolitana es una condición, ya se ha convertido en una condición fundamental para el desarrollo de la Ciudad de México y de toda la zona metropolitana. Esto es muy importante, este abordaje que mencionas. Habrá coordinación o en teoría tendría que haber mayor coordinación si Morena gobierna Puebla, gobierna Tlaxcala, gobierna Hidalgo, gobierna el Estado de México, gobierna también la Ciudad de México. Pero la otra cara de la moneda está en lo más local. Hay alcaldías en la Ciudad de México, 5 alcaldías que serán gobernadas por la oposición. ¿Ya han tenido algún tipo de acercamiento con los alcaldes y alcaldesas electas de oposición o está planteada para más adelante? ¿Cómo será esta relación con la oposición también? Bueno, no es establecido, estamos esperando ya que se cierre todo el proceso electoral para en este proceso de transición también conversar con ellos, porque la transición no solamente se da en el gobierno local, se tiene que dar la transición en las distintas alcaldías. Hay alcaldías que tendrán continuidad con el mismo partido o coalición política que los eligió anteriormente. Hay alternancia, por lo menos en 3 de estas alcaldías. Tenemos que trabajar de manera conjunta y quiero decirlo con toda claridad. Nosotros vamos a cumplir con todos los aspectos que plantea nuestra Constitución. Hay un cabildo de la Ciudad de México en donde participan las alcaldías con la jefa de gobierno. Hay atribuciones puntuales que corresponden a las alcaldías que debemos crear las condiciones para que éstas cumplan bien. Somos partidarios de fortalecer las competencias de las alcaldías sin distinción del grupo o coalición, partido que los haya postulado, porque también así como no cabe la falta de coordinación metropolitana entre las entidades, no podemos segregar ni marginar a ninguna alcaldía en una ciudad que está plenamente integrada, que si bien es una ciudad de ciudades, es al mismo tiempo una ciudad única que requiere de una gestión integral y con mucha cooperación de los distintos órdenes de gobierno. Alejandro, ¿qué es lo que puede esperar la ciudadanía, las y los capitalinos, con el equipo y con Clara Brugada al frente de la jefatura de gobierno? Pues una gestión, aparte de muy transparente y con experiencia, un gobierno muy cercano a la gente. El sello distintivo que implementará Clara Brugada en su gobierno es la creación por primera vez a nivel local y en todo el país de un sistema público de cuidados que va a implicar potencializar
todo lo que fue la creación de instrumentos para el fortalecimiento de los derechos cívicos, los derechos que generan los programas sociales, ahora también una visión de una ciudad cuidadora, donde tenemos que atender las necesidades de todos los grupos sociales, por supuesto, atendiendo como prioridad a los grupos más vulnerables, pero creando las condiciones para que todas las personas en esta ciudad puedan crecer, desarrollarse, tener su patrimonio familiar, tener oportunidades para mejorar su calidad de vida. Alejandro, y también a lo largo de esta entrevista ya nos mencionaste, y yo también lo dije, de tu larga lucha por la democratización y los derechos en la Ciudad de México. Incluso te tocó ser jefe de gobierno. ¿Qué sigue para Alejandro Encinas? Pues ahí yo quiero apoyar a Clara. Ahora sí, ya cerramos el proceso de la campaña. Vamos a cerrar y apoyar bien el proceso de transición. Y mira, la verdad es que no estoy buscando chamba, estoy en la lógica de básicamente de que nuestra ciudad siga siendo no solamente el centro político, financiero, inmobiliario, de servicios, de tecnología del país, sino sea el centro de las transformaciones para el desarrollo de las libertades y los derechos de todas y todos los mexicanos. Alejandro, pues te agradezco mucho por la comunicación y también dejar los micrófonos abiertos para que entendemos que va a ser un periodo de transición corto comparado con otros de aquí hasta octubre, pero seguramente habrá muchos temas que discutir. Dejar los micrófonos abiertos para que nos acompañes acá con la audiencia de la capital. Con mucho gusto, Braulio, y es un gusto saludarte y estar aquí en tu programa. Y mire, aquí hemos platicado en muchas ocasiones sobre la